Celebramos hoy la memoria de San Juan Bosco, que precisamente esta fue la fecha en que se inició esta aventura de la plataforma de Sembradores de Esperanza. Se inició simplemente para promover la vida de los santos, empezando por la vida de San Juan Bosco. Pero después ha ido creciendo, donde hemos hecho tantas obras tan hermosas, como por ejemplo la consagración a Jesús por María, que se hizo por lo menos en 2 o 3 ocasiones, y fue una experiencia hermosa. Y se ha seguido evangelizando, sobre todo orando, que es lo más importante de todo. Celebramos a San Juan Bosco, interesante porque cuando San Juan Bosco estaba recién ordenado, su director espiritual le pidió que lo acompañara a una visita que iba a hacer a la cárcel. Y Juan Bosco quedó impactado de ver tantos jóvenes en la cárcel. Y empezó a pensar qué se podía hacer para evitar que llegaran a la cárcel. Porque muchas veces estás en la cárcel y ahí los muchachos se corrompen más todavía con los otros que tienen otras malas costumbres. Entonces, él pensaba que era mejor evitar que llegaran a ese ambiente. ¿Pero cómo? Entonces, quiso promover un sistema de prevención. Y para eso inició las escuelas. Pero él pensó en unas escuelas que, aparte de darle educación, le diera a los muchachos un oficio. Para eso, él inició una imprenta donde se promovieran pequeños escritos para evangelizar a la gente. Y se inspiró en la obra de San Francisco de Sales. Recién hemos celebrado San Francisco de Sales, que cuando él llega a Ginebra como obispo, mucha gente no lo quería escuchar, o sea, no iban a la iglesia. Entonces él empezó a visitar las casas y a enviar unos pequeños impresos a las casas para promover la fe cristiana, la fe católica. Y en eso se inspira San Juan Bosco. Pero él tuvo, como siempre, los fundadores tienen dificultades a la hora de querer llevar adelante sus obras. Y él tenía la oposición porque quería que su obra quedara no solo dentro de la iglesia, sino abierta como un servicio a toda la sociedad. Pero el alcalde era de una época que rechazaba a la iglesia. Entonces él se opuso continuamente. Sin embargo, cada vez que el alcalde llegaba a donde estaba San Juan Bosco, él lo acogió bien, con mucho respeto, incluso con cariño. Y entonces llega el momento en que este señor alcalde ya estaba muy enfermo y manda a llamar a San Juan Bosco, y entonces le dice cómo podía hacer para poder registrar civilmente su congregación. Le dice, no tienes que llamarla congregación, tienes que llamarla sociedad. Por eso es que la congregación de los salesianos no se llama congregación, se llama
Sociedad de Don Bosco. ¿Se han fijado? Ese título, ¿verdad? Viene de esa situación que tuvo que afrontar San Juan Bosco, que quería inscribirlo también ante la autoridad civil. Y el mismo alcalde le dijo la manera de hacerlo, ya cuando estaba en sus últimos momentos. Vemos así como el Señor, cuando todo parece imposible, le abre el camino a la iglesia para poder evangelizar. Lo importante para nosotros no es resolver situaciones políticas que se puedan dar, sino llevar el anuncio del Evangelio a todos los pueblos y a todas las personas, incluso a los que nos odian. Sí, a todos. Fíjense, por eso dice aquí que el reino de Dios se parece a un hombre que echa simiente en la tierra. O sea, la simiente, que es la palabra de Dios, que en la iglesia se anuncia continuamente, pareciera que uno la echa y no pasa nada. Pero sí, Dios va actuando. Siempre que en la iglesia se anuncia la palabra de Dios, la palabra va con la potencia del Espíritu Santo. Por eso no es lo mismo cuando lees la Biblia en casa o cuando se proclama en la iglesia. Cuando se proclama en la iglesia, yo les aseguro, los demonios tiemblan. Los demonios tiemblan. ¿Por qué? Porque saben que si tú te crees la palabra que se proclama, te salvas. Esa palabra te salva. Y por eso el demonio no quiere que se proclame la palabra de Dios. Constantemente hace que se rechace a los enviados de Dios, especialmente a las religiosas contemplativas que se dedican a la oración. Ustedes saben, las religiosas contemplativas expulsan el demonio de una sociedad. Cuando se expulsa a las religiosas contemplativas, significa que se quiere que sea el demonio el que reine en la sociedad. Pero aún así, Dios sigue actuando. Aunque se expulsen a las religiosas, Dios va a buscar la manera de seguir actuando para salvarnos. Y es interesante esta otra comparación que se hace del grano de mostaza. Dice, al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña, pero después brota, se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden cobijarse y anidar en ellas. Este grano de mostaza que se convierte en un gran árbol es una comparación de la iglesia. La iglesia puede ser algo pequeño. Los poderes civiles pueden tratar de destruirla constantemente. Sin embargo, cuando esta semilla germina y crece, se convierte en un árbol donde llegan los pájaros. Interesante esta comparación de los pájaros. ¿Quiénes son los pájaros? O sea, ustedes saben los pájaros qué son. Son unos animalitos muy ariscos. Tú te acercas a un pájaro y sale volando. No quiere que lo hagan sopa. Entonces, el pájaro simboliza a los alejados, a los que no se acercan a la iglesia, que cuando llegan a la iglesia se sienten amados, se sienten queridos y anidan dentro de la iglesia. Anidar significa forman familia. Y es impresionante. Yo he visto las personas que llegan a la iglesia y forman familia dentro de la iglesia. A lo mejor su propia familia de origen estaba destruida,
porque el papá no estaba, porque la mamá no sé cuántas, porque era una situación conflictiva, y han llegado aquí y sí han tenido dificultades, pero al ser acogidos por la iglesia, se han sentido amados y han anidado dentro de la iglesia. Hacer nido. Esto es la obra de Dios. Cómo nos llama y nos acoge dentro de la iglesia. Yo puedo decir, yo era una persona, pues sí, iba a misa, pero no era interesada en las cosas de Dios. Y Dios me acogió dentro de la iglesia y me permitió anidar dentro de la iglesia, sentirme amado y formar nido dentro de la iglesia, o sea, sentirme tan querido que quiero estar siempre dentro de la iglesia. Ojalá todos nosotros nos sintamos amados de Dios y podamos permanecer dentro de la iglesia y podamos siempre traer otros a que se encuentren con Cristo aquí en la iglesia. Así sea.